Buenas tardes. Es un privilegio para mi familia estar aquí. Estamos muy felices de ver la obra preciosa que el Señor Jesús está haciendo entre ustedes, ver la obra que Dios ha hecho a través de la vida de Lenin, de Lupita, de su familia. Nosotros les admiramos mucho y muchas gracias por toda su generosidad, su ejemplo. Les admiramos mucho, les amamos. Muchas gracias. Y un saludo de parte de mí a México, de mis pastores. Bueno, apenas estuvo por acá mi pastor, pero les estimamos mucho y oramos por ustedes. Cada lunes que tenemos reunión los pastores nos acordamos de Semilla Monterrey y oramos porque el Señor siga permitiendo que crezcan en su gracia y en sabiduría. Bueno, pues como decía el pastor Lenin, se me ha asignado la misión de predicar este mandamiento acerca del día de reposo, el cuarto mandamiento. Acompáñenme por favor en tu Biblia a Éxodo capítulo 20. Y mientras vas para allá, yo quisiera leerte el extracto de un libro, es la introducción de un libro que habla sobre el trabajo, sobre productividad. El libro se llama Lo que la gente habla acerca de lo que hace todo el día y cómo se sienten acerca de lo que hacen. Y esta es la introducción. Este libro trata sobre cómo el trabajo es, por su propia naturaleza, violencia tanto para el espíritu como para el cuerpo. Dice, se trata de úlceras y accidentes, de gritos y peleas, de crisis nerviosas y de patear al perro. Dice, es decir, del estrés, ¿no? Es sobre todo vivir debajo de todas las humillaciones. Para sobrevivir el día es un triunfo suficiente para los heridos que caminan entre muchos de nosotros. También se trata de una búsqueda de significado diario, así como del pan, tanto para obtener reconocimiento como una especie de vida en lugar de una especie de muerte de lunes a viernes. Quizás la inmortalidad también es parte de la búsqueda. Ser recordado fue el deseo hablado y tácito de los héroes y heroínas de este libro. Entonces habla acerca de la productividad del trabajo y lo que concluye es que es difícil, violento y cruel. La perspectiva laboral, la narrativa de trabajo que tenemos en Occidente. Vivimos en una narrativa opresiva, en una narrativa del superviviente, donde trabajar tiene que ver con cómo obtener lo que quiero, pero también modifica la manera en la que me relaciono con las personas, porque las personas o son un estorbo para mi agenda o son una ayuda, un instrumento, un medio para obtener lo que yo quiero. Y de esa manera el trabajo se convierte en aquel lente por el cual interpreto la vida, busco identidad y significado, y por lo tanto es un ídolo, un opresor. Esto es a lo que se refería el predicador en Eclesiastés. Eclesiastés 4 dice esto: vi además que tanto afán como el éxito en la vida despiertan envidias. También esto es absurdo, es correr tras el viento. Y es cierto, el éxito de uno despierta la envidia del otro, ¿verdad? Trabajamos para obtener lo que tienen los demás. Pero también este ídolo nace de un profundo sentido de inseguridad, de la necesidad de obtener protección, identidad. Entonces, qué terrible este mundo salvaje, ¿verdad? De competencia, de tiburones, de cómo el más apto, el más fuerte es el que sobrevive. Y esa es la realidad de la narrativa que tenemos el día de hoy en el mundo. Pero tú y yo no tenemos que vivir bajo esta historia. Tú y yo podemos vivir bajo una historia totalmente diferente. En la Biblia, el ser humano fue creado con un propósito y un privilegio, el privilegio de representar a Dios. Y en la Biblia, nuestra identidad no está basada en lo que hago, sino en lo que soy. Y eso es una historia completamente diferente. Entonces vamos a descubrir cómo en el día de hoy este cuarto mandamiento sobre guardar el día de reposo tiene que ver con una historia acerca del reposo, el trabajo, el dinero, la vida, muy distinta a la que encontramos allá afuera. Una perspectiva completamente distinta.
¿Te parece si oramos y examinamos Éxodo, el pasaje que nos corresponde? Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de estar juntos, de reunirnos alrededor de Jesús y de tu palabra. Por favor, transforma nuestra manera de pensar y danos entendimiento y sabiduría para escuchar tu voz y poder responder a ella, Señor. Y mientras lo hacemos, Señor, por favor, forma a Jesús en nuestros corazones. Amén. Muy bien. Bueno, vamos ahí a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer del verso 8. Denme un segundito nada más. Éxodo 20, 8. Y antes de leer el pasaje, solo vamos a recordar un poquito dónde estamos parados. Estamos en el momento donde la nación de Israel está al pie del monte Sinaí. Van a estar un buen rato, como 1 año y medio van a estar ahí, aprendiendo, experimentando las promesas de Dios, la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque nos narra la Biblia cómo en el principio un Dios creador que hizo este mundo con un propósito y creó al ser humano de una manera especial para representarle en el mundo, cómo ese propósito ha sido distorsionado, corrompido por causa del pecado. Porque los seres humanos trataron de ser su propio Dios y le dieron la espalda a Dios, que se introdujo en el buen mundo de Dios, la muerte. Y por lo tanto Dios ha trazado un plan de rescate, porque no va a dejar a su creación sujeta al sufrimiento y a la maldición. Ha planeado un plan de rescate. Y ese plan de rescate, su primera etapa fue llamar a un hombre llamado Abraham. Tomar a este hombre y formar una familia especial. Así que ahora esa familia especial, después de ser rescatados de la esclavitud en Egipto, están ahí, tal y como Dios ha prometido, al pie del monte Sinaí. Listos para la siguiente fase del plan. ¿Y cuál es esa fase? Pues lo que aprendieron en Éxodo 19. Si ustedes obedecen mi pacto, van a ser mi pueblo especial, mi tesoro. Y los voy a convertir en una nación de sacerdotes y gente santa. Esa es la función de Israel, ser un faro de luz a este mundo agobiado por el pecado. Un pueblo gobernado por Dios que refleje el carácter, la santidad, la justicia y la sabiduría de un Dios bueno. Esa es su misión, ese es su propósito. Entonces el decálogo es los términos de la relación. Después de que Dios les llamó al matrimonio y que el pueblo dijo, ¿aceptamos? Ahora vienen los términos del pacto. Y ese es el contexto, ¿okay? Entonces el día de reposo está en el decálogo porque cumple con el propósito de moldear el corazón de este pueblo para hacerles un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ok, entonces vamos a mirar verso número 8. Tenemos el mandamiento. Aquí está. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es guardar el día de reposo. Y con un propósito: santificar este día. Aquí hay 2 palabras importantes a definir: reposo y santificar. ¿Okay? Entonces el mandamiento es: acuérdate del día de reposo. ¿Por qué Dios invita a este pueblo a recordar o a hacer memoria? Bueno, yo no sé si te pasa a ti, pero yo soy de los que tienen memoria de Dory, el del Buscando a Nemo. Diría mi esposa que cuando me conviene, ¿verdad? Cuando me conviene me olvido, ¿verdad? Cuando no me conviene, pues ahí lo traigo a la memoria. No sé ustedes, pero los seres humanos tenemos una muy mala memoria para acordarnos de la bondad de Dios, de acordarnos de las cosas buenas que Dios nos da, de su voluntad, de ser agradecidos. Nos cuesta trabajo. Es muy fácil acordarnos de todas las cosas malas, ¿verdad? Pero acordarnos de las cosas que Dios ha hecho. Así que constantemente Dios invitó a Israel a practicar la memoria activa, a deliberadamente buscar traer a la memoria, no solo de manera individual, sino colectiva, las cosas buenas que Dios había hecho por ellos. Y eso es lo que les está pidiendo aquí. Acuérdate del día de reposo y acuérdate para santificarlo. ¿Okay?
Acuérdate para dedicar este día, para consagrar este día, para que este día sea especial. Entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo se guarda el día de reposo y se santifica? Ahorita lo vamos a ver. Pero les dije, 2 términos a definir: reposar y santificar. La palabra santificar en la Biblia simplemente significa apartar. Una traducción al español sería consagrar. Se parece más a lo que está diciendo aquí. ¿Qué es consagrar? Es cuando tomas un objeto y lo dedicas a una tarea única o sagrada. Es algo especial, ¿verdad? Lo consagramos. Entonces, este día de la semana para Israel va a ser un día santo, un día apartado, un día especial. ¿Para hacer qué? ¿Ok? Pues para reposar. Mira, ahí viene la definición de reposar en el verso número 9. ¿Ok? Así es como lo santificarán. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al día 7º es reposo para Jehová tu Dios. La palabra reposo en hebreo significa reposo, literal, descanso. Es la palabra hebrea Shabbat. A lo mejor has escuchado que los judíos guardan el Shabbat. Shabbat significa simplemente cesar, detenerse. Por eso la idea es que el día de reposo es un día donde se detienen, reposan, cesan. ¿De qué? Pues mira, dice: para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Ni tú, dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, esa es la manera en la que el pueblo ha de santificar el día y guardar el mandamiento. La semana judía es muy diferente a nuestra semana. Para los judíos, los días terminan por la tarde. Para nosotros, a las 12 de la noche es el cambio de día. Para un judío es a las 6 de la tarde. Entonces, la idea no es despertar el sábado y estar preparando waffles, una buena machaca, y acordarte: oh no, es día de reposo, esposa, no podemos trabajar. No, ese no es el punto. El punto es que se han estado preparando durante la semana para el clímax de la semana. Este día es el más importante. Es el día que define la semana, ¿ok? No es simplemente el cierre de la semana, es el día que define la semana. Han estado anticipando este día, se han preparado para él, y esa es la manera en la que lo santifican. Han trabajado para poder llegar al día que dedican para estar con el Señor y santificarlo para Dios. ¿Okay? Entonces, ese es el mandamiento, es sencillo. No vas a cesar de todas tus obras en sábado para que puedas entonces santificarlo para Dios. El mandamiento es sencillo, pero no era sencillo aplicarlo. Imagínate para una sociedad que vive de la agricultura, lo que representaba un día parar, sobre todo en tiempo de cosecha. Eso podía implicar que se perdiera algo de la cosecha. Por lo tanto, tenían que ejercer fe y tenían que confiar en Dios, y tenían que confiar en que Dios era quien suplía todas sus necesidades. De hecho, más adelante veremos que había una lucha por guardar este día, porque implicaba fe, implicaba depender de Dios, implicaba esperar en Dios. Era importante. Pero ¿cuál es la razón por la cual debían guardar el día de reposo? Ya vimos el mandamiento. Necesitas santificar el 7º día. Ya vimos cómo. Has de cesar de todas tus obras, todos los de tu casa, hasta tus sirvientes y hasta los extranjeros y hasta los animales. No deben tener trabajo. ¿Pero por qué? Ok, hay 2 motivos de fondo de por qué Israel tenía que guardar el día de reposo. El primero aparece en este pasaje, el segundo aparece en un pasaje hermano en Deuteronomio. Déjame mencionarte rápidamente estas 2 razones. La primera razón por la que Israel tenía que guardar el día de reposo es por causa de la creación. Mira, vamos a leerlo. Dice el verso 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó.
Es decir, Dios estableció el día de reposo antes de que existiera Israel, en virtud de la creación. ¿Okay? Es punto número 1 que veremos hoy, por causa de la creación. Y número 2, lo menciono, pero todavía no lo vamos a ver ahorita. Por causa de la redención, porque eran esclavos en Egipto y Dios los rescató de la esclavitud, debían guardar el día de reposo. ¿Okay? Entonces vamos a profundizar en estas dos motivaciones y eso nos va a ayudar a entender cuál era el corazón del día de reposo. No era simplemente despertarte tarde, no era simplemente todo el día dormir, ¿okay? O puedo ver Netflix, jugar videojuegos, tomar joyas y no pasa nada. Es un día para descansar, es un day out, como decimos, ¿verdad? No voy a hacer nada el día de hoy. Es mucho más que simplemente ese tipo de descanso, aunque evidentemente contribuía al descanso físico. Para esto entonces necesitamos ir a algunos pasajes y el primero de ellos pues nos lo está indicando aquí, ¿verdad? Cuando está citando, ¿qué pasaje de la Biblia? Está citando el verso número 11. Génesis, ¿verdad? Nos está diciendo, querido lector, si usted quiere entender más el día de reposo, por favor vaya a Génesis, para que conozca por qué razón Israel necesitaba guardar el día de reposo. Entonces vamos a Génesis capítulo 1, ¿vale? Acompáñame ahí rápidamente, Génesis capítulo 1. Ok, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es la presentación de Dios como el creador que está formando el cosmos como un lugar de adoración para Él, un templo cósmico, ¿ok? Entonces la descripción del capítulo 1 es la descripción de un Dios que, déjame ponerlo así, no solo va a crear un lienzo, sino va a imprimir en el lienzo una obra de arte. Dice el verso 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en la primera etapa de la creación la tierra estaba desordenada y vacía, como un lienzo que no tiene nada en él, está en crudo, ¿ok? Entonces la tierra era inhóspita, inhabitable. Dios la ha creado, pero no planea dejarla en ese estado. Dios planea llenar de vida a la creación. ¿Cómo lo hará? Pues lo que nos dice es que Dios traerá orden del caos y de esa manera va a formar la creación. Entonces lo que sigue en el capítulo 1, lo puedes leer en casa. Lo que hace el Señor es esencialmente lo siguiente. Primero crea espacios habitables. El cielo, el mar, la tierra seca, y luego va a poblar estos espacios con aves en los cielos, criaturas marinas, las bestias, y al final pone estas lumbreras para gobernar día y noche las estaciones, y luego el clímax, ¿verdad? Que es el ser humano. Dios pone al ser humano y lo crea de una manera especial. Mira lo que dice Génesis 1, verso número 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y mira, de una manera especial, lo que no ha dicho de ninguna otra criatura, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego verso 28 lo reitera una vez más. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en, y ahí va otra vez, peces, aves, bestias. Entonces, ¿qué significa ser creado a imagen de Dios? Significa ser creado para gobernar junto con Dios. Es lo que dice inmediatamente. Creados a imagen de Dios para gobernar con Él, para juzgar y señorear la creación. Entonces, digamos, utilizando el lenguaje del trabajo, Dios está creando a sus coworkers, ¿ok? Dios está creando a estos seres humanos que son la imagen de Dios y que representan a Dios en el mundo y que van a hacer lo que Dios ha hecho, ¿ok? Así como Dios ha creado el mundo y en 6 días le dio orden para que entonces el mundo estuviera lleno de potencial. Ahora sus representantes van a tomar el potencial de la tierra y van a utilizarlo para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Van a trabajar como Dios. Dios ha sido el trabajador por excelencia aquí. Y ahora el ser humano va a trabajar y al trabajar va a glorificar a su creador. Va a crear cosas increíbles como la pizza, las tortugas ninja. Bueno, no, eso viene después, ¿verdad?
pero va a crear cosas increíbles. Va a tomar de este potencial de la tierra y lo va a usar para la gloria de Dios. O ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Eso es lo que llaman los teólogos el mandato cultural, que Dios colocó al hombre para crear comunidades, familias y ciudades que le den la gloria. Ese es el propósito principal. Pero ¿sabes? La creación del hombre no es el clímax del relato. El clímax del relato está en el capítulo 2. Mira lo que dice el verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios, una vez más, al día séptimo, y lo apartó, lo consagró, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y el relato inmediato a Dios dedicando el sábado, el día de reposo o el séptimo día, el relato inmediato es que Dios crea un jardín llamado Edén, donde Dios coloca al hombre y donde Dios planea relacionarse íntimamente con el hombre, caminar con él, para que el hombre tome la belleza del Edén y lo extienda a toda la tierra. Este es el plan de Dios. Esto es lo que significa que Dios reposó el séptimo día. Ahora, detalles interesantes. Todos los días anteriores se nos dice que cuando Dios hizo tal cosa, fue la tarde y la mañana de un día. Y luego otra vez, y luego otra vez. El séptimo día es el único día que no se nos menciona fue la tarde y la mañana. ¿Por qué? Porque el séptimo día, el clímax del relato de la creación es que el séptimo día fue creado para ser el estado de la creación, la condición de la creación, una donde Dios habita con el hombre, una donde hay plenitud. Verás, Dios creó el mundo como un templo cósmico para darle gloria y honra, pero no para su beneficio, sino para el de los demás. Para que todas las criaturas que están en la tierra, y especialmente el hombre, disfruten de Dios para siempre. Fuimos creados para esa plenitud de caminar y disfrutar de la presencia gloriosa de Dios. Es el relato de la creación. Este es el clímax de la creación. De hecho, la palabra reposar aquí tiene que ver con Dios gobernando el mundo. No es que Dios se cansó y dijo, necesito tomar una siesta. Sino que en el Salmo 132, hablando acerca de cómo Dios venía a habitar a Jerusalén, después de crear a Israel como nación, venía a habitar a Jerusalén, al templo. Se nos dice esto en el Salmo 132, versos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión. Sión es Jerusalén. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mí. ¿Qué dice? Reposo, porque lo ha querido. Eso es lo que implica reposar en el texto bíblico. Es Dios sentándose a gobernar y reinar toda su creación, trayéndole orden y belleza por medio de su gobierno. ¿Y notaste el paralelo? Así como Dios creó el mundo para habitar con él con el hombre, así Dios formó a Israel y Jerusalén sería el lugar donde Dios habitaría entre su pueblo. Hay una relación importante aquí entre Dios reposando, gobernando y acompañando al hombre. ¿Okay? Muy importante. Entonces, ¿por qué no funciona así el mundo? Porque en Génesis 3, los seres humanos abandonaron este reposo. Al tratar de ser su propio Dios y escuchar la voz de la serpiente, buscaron definir el bien y el mal a su manera. Quisieron ser gobernantes autónomos. Es que el ser humano no fue creado para ser autónomo. Fue creado para gobernar, pero con Dios, bajo su buena voluntad y autoridad. Pero cuando trataron de ser autónomos y le dieron la espalda a Dios, en el mundo de Dios se introdujo la muerte. Y por eso Dios le dijo a Adán: ahora la tierra va a ser maldita por tu causa. Ahora ya la tierra no te va a dar fácilmente del fruto. Ahora te va a dar espinos y cardos.
Es decir, no solamente ahora trabajar va a ser difícil para ti, vas a tener que con fuerza y con cansancio y con angustia obtener un fruto de la tierra, sino ahora vas a tener que enfrentar el dolor y el sufrimiento de vivir en un mundo roto, con personas rotas, que definen el bien y el mal a expensas de los demás, que se vuelven codiciosos y usan a la gente para obtener su propio beneficio. Y donde cuando se juntan todos estos seres humanos y crean estructuras de poder, oprimen a otros seres humanos. Ahora tendrás que vivir en un mundo así, roto, alienado de Dios por causa del pecado. ¿Pero terminó ahí la historia? No, Dios no iba a permitir que su creación terminara en esa ruina. Dios trazó un plan de rescate. Y ese plan de rescate involucraba llamar a una familia, la de Abraham, y luego hacer un pacto con ellos en el monte Sinaí, para que Israel fuera una especie de, déjame ponerlo así, vuelta al Edén, un microcosmos, ¿ok? Donde Dios habita con su pueblo y donde Dios les da un regalo precioso. Cada séptimo día pueden guardar el día de reposo y ser un testigo a todas las demás naciones de qué significa cuando Dios gobierna el mundo. Es maravilloso porque verás, los vecinos de Israel que tenían sus dioses en sus historias, en sus poemas, los dioses estaban hartos de los seres humanos. Los crearon para ser sus esclavos, para hacer el trabajo que ellos no quieren hacer. En la Biblia, los seres humanos no fueron creados para ser esclavos de Dios, sino sus compañeros, para ser como Dios, para ser sus coworkers, en el mejor ambiente laboral que te puedas imaginar. ¿Me explico? Con todos los beneficios y seguro de vida. Sí, me explico. Con un jefe que no te oprime, que aunque es soberano y es el creador, te llama su amigo. Así que la nación de Israel tenía el precioso privilegio de guardar un día en el que podían recordar que hay un creador, que ellos no son Dios, que hay un Dios que creó el mundo y que entonces tienen el privilegio de alinearse al calendario de Dios, a la agenda de Dios, a sus propósitos buenos redentores. Ese era el día de reposo. Era un día para cesar toda obra y dedicarlo completamente a admirar la belleza de un Dios bueno y sabio, para compartir juntos la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué debían guardar el día de reposo? Porque Dios formó el día de reposo, ¿ok? Porque Él es creador y porque le da al hombre esa oportunidad de descansar y de reconocer al creador, ¿ok? Esa es la primera razón. Porque al seguir este patrón, Israel estaban dando testimonio a todos sus vecinos de cómo es Dios verdaderamente. Dios no se parece a ninguno de los dioses de ellos. Este es el verdadero Dios que nos invita a reposar con Él, que su anhelo es vivir con el hombre y que disfrutemos de Él, de su presencia gloriosa para siempre. Pero hay una segunda razón. Esa es la primera. La segunda es por causa de la redención. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5. Deuteronomio es un discurso de Moisés a la siguiente generación de la nación de Israel, los hijos de los que murieron en el desierto por causa de la rebelión de la primera generación. No entrarían al reposo de Dios. Eso es lo que representaba la tierra prometida, entrar al reposo de Dios. No entrarían, quedarían postrados en el desierto. Y entonces la siguiente generación entraría a la tierra prometida. Y para ellos este discurso, y por eso el capítulo 5 es una reiteración del decálogo. Entonces, verso 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. O sea, no es reposo para ti. ¿Se dan cuenta? Reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pero entonces introduce algo nuevo, verso 15. Acuérdate que fuiste
siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, por causa de la redención. El día de reposo, cuando Israel guardaba el día de reposo, era esa oportunidad de celebrar la creación, de admirarse de todo lo que Dios había hecho, pero también era una oportunidad para recordar quiénes eran. No eran cualquier pueblo, eran el pueblo que Dios había redimido con un propósito especial: ser luz a las demás naciones. Y era ese día que podían recordar quiénes eran. Era ese regalo precioso de Dios para recordar que su identidad no está basada en lo que hacen, sino en quiénes son. Son los que Dios ha redimido para sí. Son el pueblo especial de un Dios redentor. Ese era ese regalo, pero con un propósito: que al recordar la generosidad de Dios, ¿qué tenían que hacer con sus vecinos? Tenían que extender la misma generosidad que Dios les había extendido a ellos. Israel tenía que ser un lugar donde el vulnerable, el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero encontraran generosidad, encontraran dignidad. A diferencia de las culturas de alrededor que oprimían a los vulnerables, en Israel el vulnerable tenía que ser exaltado. Eso era el día de reposo. Era un día para dar descanso al sirviente, ¿ok? Para dar descanso a los animales, a la tierra, para recordar que la tierra no les pertenece a ellos, le pertenece a Dios. Aún los animales eran objetos del amor de Dios, del cuidado de Dios, porque es su creación. Ellos tenían que recordar eso en el día de reposo. Qué importante lección, ¿verdad? Porque olvidamos muchas veces. Vivimos bajo esta otra narrativa que dice que nosotros somos el centro y no Dios. Si has tenido hijos chiquitos, uno de los deleites más grandes de los padres es llevarles a comprar un helado. Más si es un helado de la sultana, ¿verdad? Y hasta lo puedes medir ahí. Dices, yo nunca he visto una bola tan grande de nieve en mi vida, ¿okay? Es muy bello. Pero entonces te ha tocado, supongo que les ha tocado, que compras el helado, se lo das a tu hijo, disfrutas de verle comer el helado, y de pronto le dices, oye corazón, ¿me das una mordida? No, lo quieres para ti solamente, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Y dices, chamaco, ¿qué onda? Yo te lo compré, no te estoy robando, ¿no? No tendrías helado si no fuera por mí, ¿no? No sé si te das cuenta hacia dónde voy. Así tratamos muchas veces a Dios, ¿verdad? Y nos olvidamos que en realidad todas las cosas le pertenecen a Él. Todas las cosas le pertenecen a Él. No es que la tierra es del que la trabaja, la tierra es suya. Todas las cosas le pertenecen. Él nos permite disfrutar y participar de las cosas buenas que ha hecho, y se deleita en que las disfrutemos, pero todo es suyo. A Israel tenía que recordar eso. Por eso era un día para la generosidad. De hecho, este ciclo de 7 se convertía también en otra fiesta. Cada 7 años, Israel tenía que liberar a todos los que eran esclavos en su tierra. Cualquiera que fuera esclavo tenía la oportunidad de liberarse. Y esta fiesta de 7 años se convertía también en el año del jubileo. Cada 70 veces 7 estaba el año del jubileo, donde todos tenían que devolver todas las tierras que habían sido vendidas, a lo mejor por una circunstancia económica, que una familia se vendía como esclavos o vendía su tierra. Todos tenían que regresar sus pertenencias a los demás. Era el gran año de liberación. Y al hacerlo, Israel estaba recordando lo que Dios había hecho por ellos. Y estaban, déjame ponerlo así, estaban anticipando cada día de reposo, estaban anticipando, recordando que se perdió el descanso por causa del pecado, pero que un día restauraría Dios la creación y nos devolvería a ese descanso para siempre con Él. Eso era el día de reposo.
Era ese microedén, ese momento, ese pedacito del cielo para recordar. Así es como debería ser. No lo es, pero así es como debería ser. Por eso era una gran cosa el día de reposo en el Decálogo, porque está moldeando el corazón de este pueblo, ayudándoles a ver la vida como Dios la ve. Pero Israel también fracasó en esa misión. Dejó de guardar el sábado. Y no me refiero solamente a que trabajaban en sábado, sino que comenzaron a oprimir a su prójimo. Comenzaron a enorgullecerse, a confiar en sus alianzas con otras naciones. Comenzaron a llenarse de orgullo. Comenzaron a cometer actos de rapiña, a robarles, como dice el profeta Amós, a robarle las tierras a otros débiles y acumular tierras para ellos, lo cual estaba prohibido en la ley. Israel se volvió irreconocible, parecía otro Egipto, otra Babilonia. Los que habían sido libres de la esclavitud, los que habían experimentado la amargura de ser oprimidos en este mundo caído, estaban oprimiendo a su prójimo. Y así como el hombre fue expulsado del jardín y del descanso, Israel fue expulsado de la tierra prometida y terminó en el exilio. Así que ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿A dónde culmina la historia del sábado? En el Nuevo Testamento llega Jesús. Y Jesús está haciendo, diría mi pastor, que los fariseos dirían, ahí anda ese loquillo, ¿verdad? Porque ¿qué está haciendo Jesús el sábado? Está haciendo lo que los líderes religiosos creen que es traicionar y ser desleal al sábado. Aunque en realidad Jesús estaba yendo en contra de la interpretación de los líderes religiosos del sábado. Verás, en el tiempo de Jesús el imperio romano estaba sobre los judíos. Y los fariseos, que eran el grupo religioso más importante o el más grande en Israel, eran los que estaban convencidos que la manera de poder librarse de los romanos era volver a la fidelidad a Dios. Y por eso escribieron comentarios, muchos comentarios alrededor de los mandamientos, de la ley, especialmente el sábado. Había muchos comentarios de qué significa guardar el sábado. Por ejemplo, no puedes caminar cierta distancia en sábado, no puedes hacer ciertos trabajos, no puedes participar de ciertos alimentos que producen los animales si lo produjeron en sábado. Estaba prohibido porque eso era deshonrar a Dios. ¿Cuál era la preocupación inicial de los fariseos? Necesitamos volver a Dios, necesitamos reconectar con Dios, y a menos que obedezcamos la ley, seguiremos esclavos y oprimidos por los romanos. Tristemente, ¿en qué se convirtió en el tiempo de Jesús este cumplimiento de la ley? En una enorme carga, en una satisfacción, en una apariencia externa, una satisfacción de una justicia externa, y habían olvidado el corazón del mandamiento, de qué trataba verdaderamente el mandamiento. Era una carga terrible, difícil de llevar, que había hecho de muchos hipócritas, que cumplían por fuera, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, citando Isaías. Entonces acompáñame por favor a Mateo 11. Mientras vas para allá, déjame contarte qué sucede aquí. En una de esas historias donde Jesús en sábado hace un acto importante. Bueno, en Mateo 12, tú busca Mateo 11, pero en Mateo 12 Jesús entra a la sinagoga, donde hay un hombre que tiene su mano está paralizada, inmovilizada. ¿Okay? Y Jesús ese día sana a este hombre frente a los líderes religiosos, los cuales se sorprenden y dicen, wow, mira, es Dios haciendo misericordia y sanando a un hombre. No hacen eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo se atreve a sanar en sábado a un hombre en día de reposo? No les interesa que este hombre ha estado sufriendo por mucho tiempo. Lo que les interesa es su estatus, quién es y cómo se atreve a hacer esto. A lo cual Jesús les contesta, no fue creado el hombre por causa del sábado, sino el sábado para el hombre. Y yo, el Hijo del Hombre, soy Señor del sábado. ¿Okay? Eso es lo que sucede. Pero en el capítulo anterior está completamente ligado y conectado. ¿Okay? Mira lo que pasa en Mateo capítulo
11 al final. Vamos a ver el último pasaje, que es verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de la religión estaba oprimiendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Y no solo eso, sino vivimos en un mundo con un yugo pesado, seres humanos rotos por causa del pecado, esclavizados por el pecado. Jesús venía a ofrecer el verdadero sábado, el verdadero descanso, que es el mismo. Jesús está ofreciendo como un regalo su vida. Está ofreciendo su vida como el verdadero y auténtico descanso. Israel tenía el mandato de un día que debían guardar, que era el anticipo para este momento. Están aquí frente a aquel que es el creador, ¿ok? El que hizo el mundo, pero que venía en Cristo a morir por nuestros pecados, llevar nuestras injusticias a la cruz, a vivir la vida obediente que ninguno de nosotros puede vivir, y morir por causa del pecado para llevarnos a Dios. Y al resucitar abrió la puerta a reconciliarnos con Dios y a entrar en el descanso que no tiene fin, en el reposo auténtico, el verdadero descanso. Y qué interesante, ¿te acuerdas que mencioné que el día de reposo tiene que ver con Dios queriendo habitar con el hombre? Aquí tenemos a Dios hecho carne, ¿okay? Habitando con los hombres. Y no solo eso, quienes confían en Jesús y llevan su yugo, Jesús viene a vivir en ellos. ¿Qué significa llevar el yugo de Jesús? Ser sus discípulos, convertirme en su discípulo. Morir a mi forma egoísta de vivir para seguirle como un discípulo. Entonces tú y yo, el día de hoy, ¿qué podemos llevarnos a casa de esto que hemos aprendido? ¿Qué es el día de reposo para nosotros? Bueno, ¿qué no es el día de reposo? El día de reposo para nosotros el día de hoy ya no es guardar específicamente el sábado. Eso era parte de la voluntad de Dios para el Israel histórico y tenía un propósito que cumplir. Sin embargo, los cristianos continuaron guardando un día para dedicarlo a Dios y estar en comunión con Dios. Y con el tiempo los cristianos comenzaron a migrar ese día hacia el domingo. Hay varias razones históricas que no nos da tiempo para tocar aquí, pero la más importante es la teológica. Jesús resucitó en domingo y comenzó así una nueva semana, ¿ok? Una nueva semana de creación. La nueva creación inaugurada por Jesús, una nueva creación donde en domingo celebramos la gran victoria de Jesucristo sobre la muerte y la promesa de que un día Él volverá y no habrá más maldición, ni más muerte, ni más dolor en el mundo. Por eso el domingo, cuando nos reunimos, estamos celebrando lo que un día será en este mundo para siempre. La victoria consumada de Jesús en la cruz llevará al reino consumado de Jesús. Eso es lo que anticipamos cada que nos reunimos, cada que tomamos la cena del Señor. ¿Okay? Entonces, Jesús es nuestro sábado. ¿Se entiende? Todos los días vivimos en el reposo de Dios porque Él es nuestro sábado. Hemos entrado al reposo que no tiene final. Pero también Jesús humanamente en esta tierra nos llama a tener un día donde podemos reunirnos, donde podemos experimentar juntos la comunión con Jesús, el estar en su presencia, el oír su palabra, el ser moldeados por su gracia, para que también podamos ser un faro de luz para este mundo desesperado y quebrantado y roto, y puedan ver la gracia de Dios en nosotros. Entonces, en la práctica, ¿okay? ¿Cómo deberíamos organizar nuestra semana? ¿Okay? Bueno, no te voy a dar consejos de productividad, simplemente cómo aplicar el principio del sábado a nuestras vidas o del reposo. ¿Okay? Entonces, déjame compartirte algunos pasajes.
algunos principios, perdóname. Número 1, el descanso en el cristiano tiene que tener un ritmo. Así como hay un patrón en la creación de trabajo y descanso, los cristianos necesitamos trabajar y descansar. Porque al entrar en un patrón, en un ritmo de descanso, de trabajo y descanso, estamos reconociendo que no somos Dios, que no somos soberanos, que el mundo no gira a nuestro alrededor, sino gira alrededor de Dios. Dormir tus 7 horas no es solamente porque, el día de hoy estamos en todo el rollo de salud mental y salud del cuerpo. Eso está bien, ok, se entiende. Pero hay una razón teológica de por qué deberíamos descansar. Y la razón, evidentemente quizás haya días donde te desveles porque es cumpleaños de alguien, porque son vacaciones, etc. Pero seguir un patrón ordenado de trabajo y descanso es una manera de reconocer precisamente que cuando yo cierro los ojos y me desconecto, ¿okay?, el mundo sigue, continúa, porque depende de Dios y no de mí. ¿Okay? Puede ser orgullo el no tener orden en mi vida. Puede ser orgullo en verdad. Entonces, considéralo. Número 2, el descanso debe ser refrescante, renovador. ¿Okay? ¿Cómo hago del descanso algo renovador? Pues necesito ocupar los descansos para buscar a Dios, para recordar y reconocer a Dios. ¿A alguien le ha pasado que en las vacaciones regresa más cansado que antes de las vacaciones? Como dice un pastor, es que nuestra manera de ver las vacaciones es como quienes tomamos una joya o una coca después de trabajar. ¿Okay? Necesitamos azúcar, ¿verdad? Entonces sentimos, ya trabajé, ya sudé, merezco una coca. Pero ¿qué provoca ese azúcar en nuestro cuerpo? Intensidad, y luego vamos para abajo y necesito más, ¿ok? Porque vemos nuestra vida girando en torno al descanso, ¿ok? Y entonces no es refrescante, porque en realidad no trabajamos para descansar, trabajamos desde el descanso que tenemos en Dios, ¿ok? Y los momentos de descanso los ocupamos para ser renovados en nuestro corazón. Un siguiente tip es que el descanso debe ser reorientador. No es dar rienda suelta a nuestra pereza, porque descansar de esa manera abre la puerta a la tentación y al pecado. Estar de ociosos nos puede conducir al pecado. Descansar de una manera que somos reorientados a la voluntad de Dios es hacer inventario espiritual. Es descansar con el propósito de reconocer cada semana si estoy viviendo para la gloria de Dios, si mis motivaciones son las correctas, si estoy cumpliendo con los objetivos de la vida cristiana. Es para ello, debe reorientarme el descanso. Y por último, el descanso debe ser para la generosidad. El descanso debe ser para la generosidad. El descanso no es para nosotros. El descanso es para Dios y para el beneficio de los demás. Descansamos para tener más oportunidades de servir a las personas, de amar a las personas, de compartir con las personas, porque nada nos pertenece, ni el dinero, ni el descanso, ni el aliento que tenemos. Pertenece a Dios. Y Él nos da el privilegio de descansar para que pueda servir, amar y llevar la generosidad de Dios a otros. Cambia completamente, ¿verdad?, la perspectiva egocéntrica de nuestra cultura. El descanso es para los demás, para servir a otros. No nos pertenecemos más. Pertenecemos a aquel que nos redimió. ¿Recuerdas? Las dos motivaciones para el descanso: la creación y la redención. Le pertenecemos a Él. Así que puedes hacer esto todas las semanas, ¿verdad? Y puedes entrar a este patrón de descanso. El domingo, por eso es tan importante para nosotros, familia. El domingo no es venir a cumplir, no es venir a escuchar y ya todo el resto es mío. Es el día donde nos reorientamos a Dios, donde nos refrescamos, donde el Señor aviva nuestros corazones, donde podemos, para nosotros los cristianos, este es el inicio de la semana. Es el clímax, ¿me explico? Es el inicio. Toda nuestra identidad y nuestra semana gira en torno al domingo.
Es el día donde recibimos del Señor su palabra que nos redirige hacia su voluntad para comenzar al día siguiente. Este es el primer día de la semana, no es mañana para nosotros. Hoy que celebramos, glorificamos y honramos a nuestro Dios. Hay que estar en su agenda y en su calendario, no en el nuestro. Entonces yo quisiera terminar llevándote a considerar lo siguiente. ¿Eres un discípulo de Jesús? Si no conoces a Jesús, Jesús quiere que le conozcas el día de hoy. Quiere que tengas una relación con Él. Él es el que te invita el día de hoy. Ven, descansa en mí. Yo he llevado tus cargas, tu pecado, tu angustia. Ven y haya descanso en mí. Como dijo San Agustín, oh Señor, nos creaste para ti y no tendrán descanso nuestras almas hasta que descansemos en ti. Nada te dará profundo y verdadero descanso. Ni el éxito, ni ningún tipo de vacación o aumento de sueldo, ningún tipo de trabajo, ningún tipo de éxito en esta vida te dará descanso. Porque el problema verdadero de por qué nuestras almas viven sin descanso es porque estamos lejos del Creador. Y Dios quiere que te reconcilies con Él. Para eso vino Jesús. Te invita a ser un discípulo. Y número 2, un llamado para aquellos que somos discípulos. ¿Qué historia define tu identidad? Estás viviendo bajo esta preciosa historia bíblica de redención, donde nuestra vida gira en torno a Jesús, donde Él define nuestra misión, nuestra identidad, donde el domingo, es el patrón de nuestra semana, de nuestro calendario. O, aún siendo cristiano, vives bajo la agenda del mundo, bajo la codicia, la avaricia del mundo, bajo esa otra historia del superviviente, el que usa a la gente para su propio beneficio, el que tiene que escalar en la sociedad para encontrar un estatus e influencia. No conozco tu corazón, solo lo conoce el Señor. Pero considera el día de hoy. Si necesitas arrepentirte y reconocer el orgullo de vivir bajo los ideales de este mundo y venir a Dios y depender de Él y de confiar en que Él es lo más importante. Y entonces trabajar. Sí, trabajar duro también. Y puedes ser bien remunerado, es cierto, no siempre sucede, pero puede ser que tengas un gran trabajo y un gran lugar. Pero entonces ya no trabajas para ello, ¿me explico? Ya no es tu prioridad es Dios. Y todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios y para poder bendecir a los demás. Entonces eres verdaderamente libre. Eres libre completamente para darte a los demás, como tu Señor se dio a sí mismo por ti y por mí. Oramos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra, para meditar en quién eres tú, en tus propósitos y en tus caminos, en tu voluntad. Señor, líbranos de la avaricia, de la codicia, del orgullo de este mundo y ayúdanos a vivir dependiendo y confiando en ti. Y gracias por regalarnos el reposo de Jesús. Que hoy estamos en este reposo, pero que aún viviendo en este mundo donde todavía no está consumado tu reino y hay dolor, tristeza y quebranto, ayúdanos a ser faros de luz, a vivir en este reposo constante, en tu agenda, bajo tu misión, derivando nuestra identidad de Jesús, para que otros puedan conocerte a ti, puedan ver tu amor y tu generosidad y tu justicia a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir confiados únicamente en Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.